Entonces quedamos abiertos a las preguntas que pueden ustedes formular. No, gracias. Sí, allá Emilia Lerner. Bueno, gracias por las exposiciones que fueron muy interesantes. Yo tenía, en realidad es una pregunta, un pedido de aclaración que no terminé de entender para José, con respecto al impuesto a la seguridad social. Pareciera como que se convierte de un impuesto que pensaba que era subjetivo en parte de un impuesto objetivo sobre las transacciones. Es decir, no termino de entender cómo se maneja, porque en general los impuestos a la seguridad social son de los trabajadores en actividad, o por lo menos yo lo entendí así, y esto parece que entra a formar parte de la bolsa de un impuesto sobre objetivos, sobre transacciones. Es esa la aclaración. La financiación de la seguridad social es siempre un gran reto para todos los países. En Brasil, la financiación de la seguridad social, además de las contribuciones de los trabajadores y de las empresas, son dos contribuciones, hay una otra contribución adicional que también es una fuente de recursos para la seguridad social, que es la contribución para la financiación de la seguridad social, que se llama COFINS. Esta contribución va a ser reemplazada por la contribución sobre bienes y servicios, que seguirá también como fuente de la financiación de la seguridad social. Seguirá. Es por esto que del IVA dual, la parte de los estados y de los municipios es un impuesto que no tiene vinculación y que es de libre utilización de sus recursos, pero la parte del gobierno federal no es un impuesto y sí una contribución, porque tiene esta destinación vinculada a la seguridad social. Sí, muy claro, gracias. La próxima. Sí, José también. Si bien, digamos, Brasil se ha caracterizado siempre por una gran capacidad de negociación, está en su propia cultura, y más con el actual presidente, ¿no?, que es un negociador nato. Lo que quería saber, como imagino tan complejo el proceso, ¿qué incentivos van a usar? Tanto positivos como negativos, porque me imagino que va a haber estados o municipios que van a resistirse en alguna cuestión. Entonces, ¿de qué forma, digamos, está pensado en términos de incentivos, ¿no? Eso. Bueno, hay 4 fondos, né, que se criaram para apoiar a implementação da reforma e que são, de certo modo, incentivos para estimular, para incentivar o apoio, e que foram, sem dúvida, as medidas mais importantes para a construção do acordo político necessário para esta aprovação. E os fundos, o Fundo Nacional de Desarrollo Regional, que empieza no ano 2026, é um fundo permanente, ou seja, não há prazo. O governo federal tendrá o compromisso, a responsabilidade de fazer aportes todos os anos para a promoção do desenvolvimento, para a inversión em infraestrutura, para estimular as inversões produtivas, geração de empregos, todo isto com este Fundo Nacional de Desarrollo Regional. Também, o segundo fundo é a compensação
por la extinción de los beneficios fiscales. Entonces, hay un fondo específico para compensar la extinción de estos beneficios. Y los otros dos fondos son para las mismas funciones de desarrollo nacional, pero específicos para los estados de la Amazonía. Estado de Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima y Amapá. Entonces, son incentivos muy importantes. Sin embargo, también hay resistencias, cuestiones, principalmente con el argumento que se ha discutido mucho, que los estados y los municipios tienen pérdida de su autonomía, porque sus funciones de recaudar, de compensar, de hacer la gestión del flujo financiero, no tendrán más estas funciones, porque estará en el comité de gestión. Pero el comité de gestión es un órgano de los propios estados y de los municipios. Entonces, ¿saca o no saca la autonomía? That's the question. Pero sigue una discusión si esto saca o no saca la autonomía de los estados. Hay opiniones para cada uno de los dos lados. Unos entienden que sí, que saca, otros entienden que no saca. Buenos días. Yo le quería preguntar que no me quedó claro acá. No me quedó claro si ya se aprobó la ley, porque después habló también de la aprobación de los reglamentos, pero el reglamento estaba en manos del comité. Si me puede aclarar un poco eso. El proyecto de ley se aprobó en la Cámara de los Diputados y ahora está en la discusión en el Senado. Se espera la votación para la próxima semana. Es lo que se espera y creo que va a haber la votación en la próxima semana, pero después de la aprobación del Senado, es necesario volver a la Cámara, porque el Senado, por cierto, va a hacer cambios en el texto aprobado en la Cámara. Entonces, es posible que la aprobación solo pueda ocurrir en el próximo año. Sí, la próxima. Hola, buen día. Para Gonzalo, no sé si me entendí bien que los 2.000 más importantes representan el 80% de la recaudación. ¿De 600.000? Sí. O sea, si vamos a 60.000 al 10%, ¿tenés idea más o menos cuánto? Sí, 600.000 son los contribuyentes inscriptos en convenio multilateral, de los cuales, al menos en los últimos meses, que fue el análisis que hicimos, 200.000 pagan, el resto o no presentan o le tienen saldos a favor, y de esos 200.000, 2.000 representan entre 82 y 83% de recaudación. En las primeras instancias históricas de la Comisión Arbitral, uno de los primeros sistemas informáticos que se implementó fue SICOM, donde se gestionaba la presentación y pago de ese universo de contribuyentes, de aquellos 2.000, que serían los actuales 2.000, obviamente pueden haber variado de acuerdo a las actividades económicas, y evidentemente sigue la lógica de la... Incluso con las implementaciones de diversos regímenes de retención y percepción, que en los años han ido evolucionando, sigue siendo ese volumen. ¿Y tenés idea si fuéramos a 20.000, poner el 10% de esos 200.000? ¿Cuánto de...? Sí, mirá, estoy tratando de recordar porque yo mismo vi las planillas, pero se deben concentrar mucho más todavía. Nosotros el análisis lo hicimos no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista operativo, porque surgió la necesidad a raíz del reemplazo de AFIP por ARCA, obviamente con el temor de lo que podría, dentro de lo que es la relación Estado Nacional-Provincias, todo el circuito de recaudación se realiza a través de instrumentos de pago implementados por el
digamos, por ARCA. Entonces, lo hicimos desde ese punto de vista, pero seguramente los rangos se concentran mucho en pocos contribuyentes. No te lo podría decir con exacta precisión, pero sucede eso, digamos. Con pocos contribuyentes puedes resolver buena parte de esa recaudación. José, yo había entendido que el origen de la reforma fue la Constitución. ¿Me puedes confirmar si el origen de la reforma fue una reforma constitucional? Sí, exacto. Se aprobó estas reglas por una enmienda a la Constitución y ahora se discute las leyes de reglamentación. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para José, si se puede. Parece muy bueno el proyecto de la unificación de impuestos para simplificar todo tipo de sistema, tanto de recaudación como de distribución de fondos. La pregunta es si el proyecto establece algún límite a las provincias o municipios para que no vuelvan a crear tasas o impuestos y se vuelva a generar lo que se trató de simplificar. Si hay un límite para... Si hay alguna limitación a las provincias o municipios para que no vuelvan a crear tasas o impuestos que terminen perjudicando todo lo que se simplificó. El límite está relacionado con la base bienes y servicios. En cuanto a esta base, no hay posibilidades de ningún estado o municipio crear outros impuestos, outras taxas, com base a la tributação sobre bienes e serviços, porque estas regras estão na Constituição. Pero os estados e municípios podem criar outros impostos, outras taxas sobre outras bases, não sobre bienes e serviços. Bueno, ahora sí la última. Hola, sí. ¿Acá? Ah, ya. Sí. Una consulta también para José, para aclarar. Porque lo dijo ahí al pasar, cuando estamos hablando de la posibilidad de que en el tiempo real, en la transacción, se produzca la distribución del IVA dual, digamos, del gran IVA, al Estado, a la tesorería del Estado federal, al de las provincias y al de los municipios de forma instantánea, significa, la pregunta es si estoy interpretando bien, significa que los contribuyentes en ese momento directamente cancelan, entonces pierde un poco el sentido las declaraciones juradas y todos los regímenes de pago a cuenta, por ejemplo el que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Si estoy interpretando bien, lo que está diciendo es que en el momento cuando una persona compra algo en un shopping, automáticamente se distribuye en tiempo real, o sea, la oportunidad es de que se distribuya en tiempo real automáticamente el 44%, el 50% para el Estado federal y la otra mitad o la proporción que sea entre las provincias y los municipios. Es en tiempo real, ¿eso es lo que quiso decir? Sí, la propuesta de la implementación del split payment, que es este mecanismo, es para hacer la división en el momento de pago de una operación de compra-venta, de la separación en dos partes. La parte del impuesto, que se dividirá entre el gobierno federal, estados y municipios, y la parte de la operación comercial, que se enviará al vendedor, al fornecedor. Sí, es el modelo de split payment que se propone implementar bajo esta reforma.